Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, regocijémonos en la casa del Señor. Es tiempo de la palabra, es tiempo de escuchar lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. El objetivo de Dios de traernos a su casa es para edificar nuestro corazón a través de la locura de la predicación. Es así como, hermanos, hemos tomado hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 13. Y hemos titulado esta enseñanza Templo de Dios o Cueva. Bien, vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13. Su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entramos en oración. Padre glorioso, Señor de los cielos, a ti, mi Señor, te rendimos toda pleitesía, toda honra, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres, Padre, el dador, el que nos enseña, Señor, el que a través de tu misericordia nos tienes de pie, Señor, respirando a través de ese aliento de vida, Padre, que soplaste en nuestras narices, Señor de la gloria. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, porque a través de ti podremos ver el rostro de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, mi Dios amado. Oh, mi Dios de la gloria, solo por ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Te alabamos, te bendecimos, nos ponemos en tus preciosas manos. Guíanos, Señor, en este caminar. Padre Celestial, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Gracias, Padre, una vez más, por permitirnos predicar tu palabra. Amén, Señor, amén. Tomen asientos, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza que el Señor nos ha regalado esta noche. Queridos hermanos, este texto que hemos acabado de ver, está también en Marcos capítulo 11, versículo 17, y en Lucas capítulo 19, versículo 46, para hablar acerca de la corrupción del servicio del templo en sus tiempos, cuando el templo debía ser un sitio sagrado, debía ser la casa de oración para todas las naciones. Se había convertido en una cueva de ladrones, literalmente, porque no había cosas y hombres que estaban haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No, básicamente las naciones habían convertido este lugar en una cueva de ladrones. Imaginariamente cada uno de nosotros puede decir cueva de ladrones, se imagina lugares extraños, lugares oscuros, lugares llenos de maldad, lugares tenebrosos, si cabe la expresión, pero era en estos lugares hechos en el templo de Dios, que era ¿para qué? Era un lugar donde realmente se busca a Dios, en donde se ofrecían sacrificios de manera sincera, queridos hermanos, y el arrepentimiento era verdadero.
el templo se había convertido en una cueva, o podríamos decir, ¿por qué no podríamos decir a manera de que nuestra enseñanza sea entendida por cada uno de nosotros, queridos hermanos, en un escondite, no solo de ladrones, de hipócritas, de individuos individualistas, queridos hermanos, de oportunistas, entre otros? El templo es casa de Jehová, el cual el hombre puede morar en compañerismo de él. ¿Por qué? Cuando digo en compañerismo de él, me estoy refiriendo como su amo y Señor y su Dios, queridos hermanos. Ese era el templo en realidad. De igual manera, al compartir con Dios, podíamos compartir con su fuerza y su reposo y sus caminos que están en armonía con su voluntad. Entonces ese templo se hubiese convertido en una bendición para cada uno de los creyentes. Sin embargo, el templo no es una casa para que estén viviendo en rebeldía en contra de él. La palabra dice: el que no está con él se convierte en enemigo de Dios, y lo que es más, va acumulando ira para el día de la ira, queridos hermanos. También da seguridad y reposo a las almas obedientes. No ofrece ninguna seguridad a los hombres que viven en pecado, queridos hermanos. ¿Cómo va el Señor a aplaudir todo malestar que tiene recibiendo de la actitud de los hombres del Señor? Si sabemos que el Señor es santo, 3 veces santo, dice la palabra, ¿cómo el Señor, siendo santo, va a regocijarse al ver que su templo está siendo profanado de tal manera, queridos hermanos? En Jeremías capítulo 7, versículo 11, estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver de dónde sale esa expresión, cueva de ladrones. Dice, escuche bien lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 11. Dice su palabra: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Te repito, Señor, esta cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo la veo, dice Jehová. He aquí que yo también le veo, lo veo. Normalmente una cueva de ladrones opera en secreto, queridos hermanos. Por medio de Jeremías, Dios nos quiere hacer saber al pueblo de Dios, al pueblo redimido, para que supiéramos que sí veía los pecados ocultos y secretos, que no hay nada escondido delante de los ojos de nuestro Dios. Imagínense, Jesús cumplió entonces esa profecía de Malaquías en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a ver cómo se cumplió por las Sagradas Escrituras mismo de lo que el Señor está hablando en nuestro texto base. En Malaquías 3, versículos del 1 al 3, dice su palabra: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y 3. Y se sentará para
limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, queridos hermanos. ¿Qué hemos visto nosotros en este cumplimiento de la palabra del Señor? Que Él mismo es el que limpiará a cada uno de nosotros, e inclusive hace hincapié a los sacerdotes cuando nombra a los levitas. Está hablando a cada uno de nosotros, queridos hermanos, como sacerdocio de Jesucristo. Por medio de otra parábola, aquí nos significa para demostrar su autoridad mesiánica con respecto al fraude, a la comercialización del sistema ritual que hoy existe en esta llamada iglesia cristiana. Es verdad que existen pastores honestos que al recibir todo buen recaudo dirigen esos recursos al engrandecimiento de la palabra del Señor para predicar el Evangelio, pero hay otros pastores que utilizan esos recursos para su beneficio personal, queridos hermanos. Y no es de ninguna manera, queridos hermanos, que estoy atacando a la iglesia, no. Estamos enseñando lo que todo el mundo ve alrededor de la iglesia cristiana, cómo el estándar de la iglesia cristiana se está viniendo abajo. Los pastores hace 25 años eran respetados de sobremanera en la sociedad. Ahora un pastor lo creen hipócrita, lo creen mentiroso. Eso ha hecho porque hay hombres que han usurpado a las ovejas, queridos hermanos, han comercializado a la iglesia. Pero no hemos venido a hablar de ese tema en esta noche, queridos hermanos. Hemos tomado un versículo de Isaías 56:7, citando el Antiguo Testamento, para que vea lo que tiene que hacer el creyente verdadero con el templo, mis queridos hermanos. Isaías 56, versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, queridos hermanos. Entonces la casa del Señor se ha convertido en casa de oración para todos los pueblos. Pero enfoquémonos en el lugar histórico donde se desarrolló el extraordinario suceso que acabamos de leer en nuestro texto base. En Mateo 21, 12, 13. Ya no existe, no ha quedado una sola piedra, solo hay un muro de piedra como testigo de aquel templo de Jerusalén. Pero Dios ha elegido otro lugar, no hecho con manos, para su morada, queridos hermanos. Su palabra dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer con cuidado y entendimiento. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú y yo y todos los que me escuchan en esta enseñanza somos literalmente casa de Dios y el templo del Espíritu Santo. Así que bien podríamos cada uno de nosotros imaginarnos a Jesús recorriendo su casa, recorriendo nuestro interior, recorriendo todo lo que hay dentro de nosotros, queridos hermanos.
en nuestro interior, pasando por el atrio, por nuestra mente, llegando al lugar santo del corazón y asomándose al lugar santísimo, donde tenemos nosotros esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos, donde tenemos esa comunión con el Espíritu Santo en oración, del cual solo Jesús puede dar testimonio y veredicto real de lo que puede encontrar en ese templo que es el que nosotros como cristianos representamos, queridos hermanos. Pero regresando a nuestro dato histórico, los discípulos le dijeron aquel día: Señor, mira estas piedras, qué orden, qué intelecto, qué biblioteca hay aquí en este lugar, cuántos conocimientos, cuántas ceremonias se realizan aquí, y qué culto más bonito, cuántos levitas, y qué bien suena la música. Así es ahora en estos tiempos, qué esplendidez en la ropa de los sacerdotes, cuánto trabajos, todos los ministros corriendo para hacer sus tareas. Señor, si estás mirando, Señor, ¿no ves todo esto? ¿No te alegras? No está prestando atención el Señor a eso, queridos hermanos. No está prestando en absoluta atención a todo eso. El Señor está mirando grandes piedras. Sigue buscando con su mirada la señal definitiva de su templo. Mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Todo parecía estar en perfecto orden, pero el Señor lo respondió de esta manera: mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Volviendo a esa actualidad, surge una pregunta, queridos hermanos: ¿en qué has convertido el templo de Dios? ¿Son tus sacrificios aceptables en el templo de su Espíritu? Tú, como hombre que estás abarcando el templo del Espíritu Santo, ¿puedes contestar estas preguntas? ¿En qué has convertido el templo de Dios? ¿Son tus sacrificios aceptables en el templo de su Espíritu? Si tuvieras que poner cada uno de nosotros una palabra definitiva, la característica principal por lo cual eres conocido, tanto en el cielo, en la tierra y en los infiernos, podrías decir, querido hermano: mi vida es un templo como casa de oración. Podrías estar en tu conciencia diciendo: si mi casa, mi interior es casa de oración, puede albergar el Espíritu Santo en mí. Queridos hermanos, esa es la interrogante que hemos traído en esta tarde y noche, queridos hermanos. Jesús dijo: mi casa es casa de oración y será llamada. Cuando nosotros tomamos esa cruz del Señor, no es cuestión de decidir y levantar la mano: yo quiero ser cristiano, he tomado una decisión. ¿Cuántas personas han tomado la decisión en tiempos de evangelismo, pero después ni se asoman a la iglesia, queridos hermanos? Todos esos señalamientos han sido falsos. Todos esos templos que prometieron ser para el Señor se han convertido en cueva de ladrones, queridos hermanos. Y usted me va a decir: ¿cómo, pastor? Mi cuerpo como parte del Espíritu Santo que alberga es el
vienen esos ladrones que entran en su mente y hacen cuevas y se pasean de un lugar a otro en diferentes cuevas en su pensamiento, queridos hermanos. Y así roban la gracia de Dios en sus vidas, porque al aceptar nosotros que somos el templo de Dios, y si no estamos limpios como quiere el Señor, se han convertido en cueva de ladrones, queridos hermanos. Ya sabes que esa es la señal distintiva del templo de Dios. Si falta eso en tu templo, entonces no es casa de oración, es una cueva donde acumulas cosas solo para ti y edificas tu templo con piedras muertas, porque has permitido la entrada de esos pensamientos ladrones, como les dije anteriormente, que están haciendo cuevas en nuestros pensamientos, en tu cabeza, para contaminarte. Una vez más tengo que repetirles y robarles lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Esas son las cuevas, los malos pensamientos que nosotros tenemos. Esos son los ladrones que minan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos controlarlos, queridos hermanos, porque no queremos controlarlos, y lo peor de todo es que nos gusta cómo actúan esos ladrones en nuestra mente, y vivimos un cristianismo bajo, hermanos, con unos estándares muy bajos, queridos hermanos, templos que son convertidos en cuevas de ladrones, queridos hermanos. La iglesia del Señor se construye con piedras vivas. Su palabra dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una vez que nosotros convertimos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo y espíritu, en ofrecer como templo del Señor, entonces nosotros vamos a estar subiendo libremente al trono de su gracia, llenándonos en el fuego de la oración, en la súplica, pidiéndole al Señor que nos restablezca, ayudándole, permitiéndole al Señor que nos ayude en todo momento. Si el incienso de nuestra oración en nuestro templo no está subiendo libremente hasta el trono de la gracia, si la luz del trono no está descendiendo hasta nuestra vida, significa que la santidad, el gozo y la paz y la unción pudieran estar ausentes en nuestro templo, queridos hermanos. Entonces vivimos un cristianismo raquítico, un cristianismo flaco, un cristianismo débil, queridos hermanos. Con permiso, hermanos. No hay ausencia de Dios, hay ausencia, ese templo está vacío. Si muestras actitudes o acciones que no corresponden a las de un templo santificado, entonces tiene una explicación fácil de asimilar. Pero Jesús lo dijo: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es simple y llanamente cuando nosotros no estamos aptos para que el Espíritu Santo more
en nuestros templos, queridos hermanos. Simple y llanamente hemos convertido, habéis hecho cueva de ladrones en nosotros. Aquí Jesús está haciendo una declaración con responsabilidad, dándonos a cada uno esa oportunidad de reaccionar, que es dar, ofrecerle al Señor que mora en nosotros, es tener en nosotros un templo digno para Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, puro y verdadero, queridos hermanos. Si tú le invitas a una casa a tu mejor amigo, vos vas a tratar de darle lo mejor que tienes para él. Desde luego, si hay amor, si hay gratitud, lo vas a ofrecer lo que tú puedes. Asimismo, en la vida espiritual le vas a ofrecer lo mejor de ti. Todas tus cualidades vas a poner en ofrecerle al Señor para que tu carne merme y el Espíritu crezca y tu templo sea como un incienso que sube sin encontrar tropiezo, para encontrarse a las súplicas tuyas con la voluntad y la misericordia de Dios. Acerca de estos ladrones, queridos hermanos, que nos roban el tiempo y la santidad, póngale usted cualquier nombre, hermano, porque son tantas cosas que vienen, recuerdos del pasado, planes que uno tiene, pero que el Señor está analizando los pensamientos de cada uno de nosotros, las cosas que muchas veces planeamos sin el permiso de Dios. Todas esas cosas nos afectan. Son ladrones que roban el tiempo de oración y comunión, nos alejan de su presencia y nos alimentan de cosas mundanas, queridos hermanos. Estos ladrones nos roban la vida espiritual, extinguiéndola lentamente, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿sabe cuál es el pecado? La radiografía del pecado. Usted peca antes, peca cuando peca y peca después. Esa es la radiografía del pecado. Así es como se conduce para pecar. Primero empieza a planear en su mente, empieza a abrir esas cuevas hediondas en su cabeza. Una vez contaminada su cabeza, entra al corazón, y cuando entra al corazón usted comete el pecado. Entonces ya pecó antes, cometió el pecado, pecó, y para cubrir su pecado tiene que mentir. Entonces peca 3 veces ahí. El pecado no es fácil, querido hermano, porque como empezó primero en esas cuevas de ladrones. Estos van extinguiéndolo lentamente y nosotros lo estamos permitiendo, y lo que es peor, nos gusta lo que hacen estos ladrones. Pero hay un momento de reflexión. Siempre hay una oportunidad para enmendar, y eso es por gracia. Hagamos hoy, en este día de bendición, para reflexionar. Hoy tenemos una muy buena oportunidad para que comencemos a ver los cielos abiertos. ¿Por qué no clamar al Señor pidiendo que nos enderece nuestras veredas, queridos hermanos? Que se disipen esas penumbras en el templo del Señor que somos nosotros ahora. Restaura tu templo con el incienso de la oración continua hasta llegar a la alabanza sin cesar. Renueva tu mente y tu corazón. Empieza a ejercitarte y a santificarte, porque fuiste llamado a ser casa de oración, como les dijo el hermano Pablo a los Gálatas. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 19. Perdón, hermanos.
Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea conformado en vosotros. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? La preocupación de Pablo era como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y yo ahora, como pastor, que les estoy hablando estas palabras, yo les ruego a cada uno de nosotros, de ustedes, queridos hermanos, que pongan esta palabra como obra para que limpien su casa, limpien su cuerpo, su mente, su espíritu, para que reciban al Señor en santidad, queridos hermanos. Respecto a los templos literales, no creo que debamos purificar a fondo ninguna iglesia por hechos parlamentarios, por acciones, ni por asociaciones de reforma, no lo creo, ni por agitaciones, ni por ninguna agencia meramente humana, no, queridos hermanos. Ninguna mano puede agarrar el flagelo que puede expulsar a los compradores, a los vendedores, sino la mano que una vez estuvo clavada en la cruz. Esa es la mano que puede hacer el cambio. Esa mano que un día estuvo clavada en la cruz. Dejen que el Señor la haga y el trabajo será hecho, porque no pertenece al hombre, ni tampoco el hombre lo logrará, queridos hermanos. Preocúpese verdaderamente del templo que está en ustedes. No me queda nada más que decirles lo que el hermano Pablo les dijo a la iglesia en Primera de Tesalonicenses. A los tesalonicenses les dijo en el capítulo 5, 23. Les dijo, voy a leerlos, queridos hermanos. Escuchen con atención lo que Pablo les dijo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, escúcheme, y todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dado esta enseñanza para que podamos limpiar a través de las escobas espirituales que el Señor nos regala a través de su santa palabra, queridos hermanos. No vengamos a perder el tiempo en la iglesia, Señor. Las cosas están malas, el Señor está a punto de venir. Vivamos conforme a Cristo para que el Señor obre en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, póngase de pie, incline sus ojos en reverencia al Señor. Padre Celestial, nos has hablado en esta noche, Señor. Ayúdanos a limpiar, Señor, ese templo, Padre, lleno de ladrones, Padre, que roban la gracia que tú nos das a cada uno de nosotros, Padre. Permítenos, Señor, ser adoradores de verdad, en oración, ayuno, Padre, en entrega total, Padre, comprometidos de limpiar nuestro templo, Señor, para que tú no encuentres en tu venida, Señor, ningún obstáculo para que vengas a posarte dentro de nosotros, Padre. Oh bendito Señor, Dios del cielo, oh mi Señor Santo de Israel, regálanos, Padre, regálanos esa gracia para poder hacer, Señor, que nuestros templos sean luz, Padre, y sean luz para las naciones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, amén. Demos gracias al Señor. Dios me los bendiga a cada uno de los que están en la iglesia.
y los que escuchan en las redes sociales.